Fingí mi muerte y me llevé todo el dinero porque mi ex me fue infiel y nuestros hijos no eran míos, pero ahora regresé para arruinar su vida por última vez. Así que empezaré esta historia diciendo que no creo que sea una buena persona, pero esta es una historia sobre una mala persona vengándose de otra mala persona. Historia de fondo. Yo, ahora 34M, fui criado por una madre soltera porque papá falleció cuando era más joven, pero tuve muchos modelos masculinos en hermanos mayores y él dejó una generosa póliza de seguro de vida, así que en gran parte tuve una buena educación. Sin embargo, nunca fui muy sociable y desde la adolescencia pasaba mucho tiempo delante del ordenador. Este hábito empeoró cuando fui a la universidad y me llevó a pasar el 80% de mi tiempo jugando, trabajando, leyendo o lo que fuera frente a una pantalla. Como resultado, a los 20 años no era muy atractivo y era bastante obeso. Por estas razones, nunca salí con nadie y ni siquiera perdí la virginidad hasta que conocí a mi ex prometida. Además, me educaron de forma religiosa porque mi madre se volvió muy religiosa tras la muerte de mi padre, así que siempre pensé que era una mala idea jugar en el campo. Lo único que tenía a mi favor era que dominaba varios lenguajes de programación y que los había ampliado en la universidad. Yo no diría que soy un buen informático o codificador, pero con un poco de conocimiento de codificación y mucha creatividad se pueden crear flujos de ingresos residuales y yo tenía un trabajo decente en TI donde podía trabajar desde casa 3 días a la semana. A la edad de 24 años, todavía tenía sobrepeso y era un rechazado social, pero a través de mi madre conocí a una mujer de su estudio bíblico, que con el tiempo se convertiría en exprometida, ahora 36F. Congeniamos y empezamos a salir. Ella tenía un hijo de 2 años en ese momento y se convirtieron en la única cosa en mi mundo que me importaba. No tardé mucho en tener relaciones físicas, todos esos años de pretender que me estaba salvando, se fueron por la ventana cuando finalmente tuve la oportunidad. Para ser honesto, ella realmente me sacó del caparazón y me volví más sociable en un par de meses después de conocerla. Incluso asumí el papel de padre de su hijo y a los 6 meses de salir con ella se quedó embarazada. Como era una persona religiosa, le propuse matrimonio inmediatamente y quise casarme antes de que naciera el bebé. Entonces me soltó una bomba, seguía legalmente casada con un tipo que estaba en la cárcel. Esto no me molestó demasiado, ya que ella siempre había hablado de su turbulento pasado y yo pensaba que sería el único que la salvaría de él, así que me lo tomé como algo natural. Empezó a tramitar el divorcio y planeamos casarnos en cuanto terminara. Después del nacimiento del bebé, yo estaba en la cresta de la ola y creía que me había hecho un hueco en el mundo. Incluso empecé a perder peso y pasaba menos tiempo que nunca conectado a internet. Ella siempre fue amable conmigo y pensé que nos hacíamos saber todo lo que pensábamos, pero me equivocaba. Había algunas banderas rojas que yo estaba demasiado enamorado para ver. Ella me dijo desde el principio que la única razón por la que se involucró en mi iglesia fue porque estaba en libertad condicional y tenía casos judiciales pendientes y pensó que ayudaría a su caso. A pesar de que yo ganaba un cómodo ingreso de 6 cifras con proyectos paralelos y mi trabajo principal de TI, ella insistió en mantener su trabajo a tiempo parcial y mi mamá tuvo que ayudarme a cuidar a los niños para lidiar con eso. Conocía demasiada gente, que madre de los suburbios con un trabajo de secretaria tiene 200 contactos en su teléfono. Seguimos retrasando nuestro matrimonio debido a familiares enfermos u otros problemas, aunque ella siguió adelante con el divorcio con el tipo de la cárcel. Entonces ocurrió algo que me sacudió de su hechizo. Se quedó embarazada por segunda vez y esta vez de gemelos. Solo llevábamos 4 años juntos y estábamos a punto de tener 4 hijos, 2 más de los que pensé que tendría. Ella decía que tomaba anticonceptivos en ese momento, así que no usábamos preservativos. De todos modos, después de que los gemelos nacieron empecé a ver a mi médico acerca de una vasectomía y mi ex prometido lo animó. Quería congelar algunos bañadores antes de la operación porque podíamos cambiar completamente de opinión en 5 años. Así que fui a la visita y el médico salió para decirme que mi recuento de espermatozoides era bajo y que estaban en su mayoría inmóviles, pero que este problema podría ser temporal y que debería intentar llevar una dieta más sana y esas cosas durante unas semanas y volver. Cuando llegué a la segunda cita y el mismo problema surgió, el doc comenzó a hacer algunas investigaciones, pero ya sabes a dónde va esto. Así que el médico dice que es probable que sea infértil. Esto resultó no ser del todo cierto, ya que ahora tengo un hijo que sé que es biológicamente mío, pero aún así impulsó los siguientes acontecimientos. Mencioné que tenía 3 hijos biológicos y el médico parecía ansioso y empezó a hablar, pero yo estaba en estado de shock y no me enteraba de lo que decía. Creo que salí de la consulta antes de que terminaran de hablar conmigo. Ni siquiera me subí a mi coche, simplemente caminé hasta que empezó a oscurecer y finalmente llamé a un Uber para volver a casa. Mi prometida estaba preocupada y ya dormida dentro y le mentí y le dije que mi coche se había averiado,
que el teléfono se había estropeado y que estaba en el mecánico hasta tarde y se me había olvidado avisarla. Me dormí, me desperté al día siguiente e inmediatamente me metí en el ordenador para investigar historias similares y empecé a darme falsas esperanzas. El primer post que leí era sobre cómo las evaluaciones de fertilidad no son ciertas y que debería hacerme una prueba al 100%. Pensé que esto demostraría que el médico estaba equivocado, pero me hice la prueba y en una semana supe que los niños no eran míos. La primera persona a la que se lo conté fue mi madre. Fui a su casa y lloré por primera vez en mi vida adulta. Ella me consoló y luego me contó una historia que nunca debí escuchar. Esencialmente, yo mismo soy el producto de una aventura y que papá en realidad murió de una sobredosis de analgésicos después de enterarse. Bueno, no sé por qué mi madre pensó que esto me consolaría, pero en realidad me dio una visión poco saludable de las mujeres durante un tiempo. Después de la historia y de calmarme, insistió en que me hiciera hombre y cumpliera mi compromiso con los niños porque soy el único padre que han conocido. Hasta entonces siempre había sido un pusilánime, y realmente consideré las palabras que me dijo durante unas 24 horas antes de estallar por completo. Llamé a mi prometida y le dije que tenía que pasar la noche en casa de mi madre por un problema familiar. En este momento, los gemelos tienen unos 6 meses, los niños tienen 2 años y medio, y unos 5 años. No voy a mentir y decir que no sentía nada por estos niños, pero era difícil mirarlos a la cara y sabía que había dejado de ser su padre. Sabía que esto les destrozaría y les haría daño, pero no podía soportar oírles decirme, papá, porque cada vez era como un cuchillo en mi corazón. Mantuve la calma y no expuse nada y mi madre no dijo nada, supongo que porque pensó que me estaba comportando como un hombre. Hablé con un abogado, porque quería salir de las partidas de nacimiento de estos niños y pensé que podría salir de esta situación sin problemas porque no estábamos casados. Desgraciadamente, después de revisar el papeleo y las finanzas, dado que había enredado gran parte de nuestras finanzas y había asumido un papel paternal, yo sería responsable de al menos la manutención de los hijos varones y ella se quedaría con el capital de la casa y mis negocios secundarios. Básicamente, los abogados me dijeron que probablemente tendría que pagar algo así como el 25% de mis ingresos durante muchos años. Después de pagarles los honorarios iniciales, me desentendí de mis abogados porque no me gustaba la idea de que el Estado me obligara a mantener a todos los niños. La venganza empieza aquí. Empecé a hacer un plan para desaparecer y dejarlos a todos con lo menos posible. El comienzo de esto fue destruir todos mis flujos de ingresos pasivos y conseguir que me despidieran. Conseguir que me despidieran fue fácil, pero se puso un poco chungo. Destrocé una impresora de la oficina en el patio, no hice nada mientras trabajaba desde casa excepto enviar memes a los compañeros, pero no hice nada a los clientes porque mi jefe era en realidad amigo mío, pero mis compañeros de oficina se lo pasaron bien viendo esto. Después de esto, ni siquiera intenté pedir el paro y empecé a vivir de nuestros ahorros. Mi ex prometido me dejó manejar todas las finanzas a pesar de que los nombres de ambos estaban en todo, por lo que no se dio cuenta de que nuestras cuentas se vaciaban lentamente de dinero y las finanzas se convertían en un caos porque dejé su cuenta corriente llena con unos pocos miles. La deuda de tarjetas de crédito se disparó porque dejé de pagar nuestras tarjetas. Me senté allí durante meses preguntándome si debía acabar con todo y seguir los pasos de mi futuro padre, pero al final decidí no hacerlo. Conseguí kits de pruebas de ascendencia para los niños en un esfuerzo por averiguar quién era su verdadero padre, porque tenía la esperanza de alejarlos de mi ex, pero esto dio lugar a hallazgos aún más extraños. Esencialmente, el hijo mayor era primo o medio hermano de sus hermanos, por lo que el hermano del tipo de la prisión debió haberla dejado embarazada. Así que ese fue el final de esa investigación. También traté de distanciarme de mi madre, ya que me había disgustado lo que le hizo a mi padre y su nueva lealtad infiel con mi ex. Formulé un plan para alejarme, simplemente desapareciendo en un viaje de senderismo. Realmente exageré este viaje de senderismo y afirmé que estaría en insertar lugar aquí, durante una semana solo con mis pensamientos. Antes del viaje llevé a mi hijo de 6 años a tomar un helado y lloré por segunda vez en mi vida adulta. El niño de 6 años estaba obviamente angustiado por ver llorar a su papá, y empezó a intentar calmarme. Supongo que lloraba por tener que dejarle, y le dije que lo sentía docenas de veces pero creo que simplemente estaba confuso con la situación. Yo estaba más preocupada por perderlo, porque sabía que no era mi hijo y de todas formas pude formar un vínculo. Salí esa tarde y me dirigí al albergue y me registré. Ahora la siguiente parte me la saltaré porque no estoy seguro de si fue legal o ilegal o lo que sea, pero 6 meses más tarde tengo un nuevo nombre y vivo en una nueva ciudad donde pude reiniciar mi carrera de ti y estaba trabajando lentamente hacia mi antiguo estado de ingresos de nuevo. Empecé a acosar a mi ex en Facebook y otras redes sociales.
No voy a mentir, fue catártico por decirlo menos. El caos de ellos tratando de entrar en las cuentas debe haber sido un infierno y se dio cuenta de que nuestras cómodas finanzas no eran tan cómodas después de todo. Una vez más, no mencionaré los aspectos legales, pero mucha gente me buscó y me planteé llamar a la policía para informarles de que estaba bien, pero decidí no hacerlo. Al final tuve que pagar una cuantiosa multa por ello, pero mereció la pena. Me dediqué a mí mismo durante mucho tiempo y me puse en forma. Perdí mi religión y caí en un estilo de vida hedonista, me volví irreconocible. Seguí espiando a esta mujer durante aproximadamente un año, cuando me enteré de que salía con un chico nuevo y se quedó embarazada casi de inmediato. Por supuesto, mi madre seguía en su vida cuidando de mis supuestos hijos, mientras ella hacía Dios sabe qué. Luego, en el primer aniversario de mi partida, publicó una página conmemorativa para mí. Esto me hizo decidir que mi venganza aún no había terminado y decidí llamar a mi hermano para hacerle saber que estaba vivo. Mi hermano y yo nos habíamos distanciado en los últimos 10 años, pero él era de sangre y siempre estuvo ahí cuando yo era más joven. Le conté por qué hice lo que hice, nos pusimos al día y le pedí que no se lo contara a nadie todavía, y él estuvo de acuerdo. Pero entonces me contó que mi madre y mi exprometido habían demandado a mi compañía de seguros para que se hiciera cargo de mi seguro de vida. De alguna manera, ella se las había arreglado para mantener en vigor esta póliza a pesar de su elevado coste. El pago sería considerable, 7 cifras, y, si ganaba, le pagarían las cuotas que había pagado desde mi supuesta muerte. Bueno, no soy el tipo de persona incivilizada que defraudaría a una compañía de seguros, así que empecé mis planes. Conduje el viaje de 1000 millas a mi vieja ciudad cuando oí que ella tenía una audiencia próxima y escuché Highway to Hell, la mitad del camino. Fui al juzgado temprano y me senté. Me había dejado crecer la barba, había adelgazado 18 kilos y, en general, tenía buen aspecto. Mi aspecto era tan diferente que mi prometida y mi madre pasaron a mi lado en el juzgado sin mirarme. Pensaba que se reunirían en una gran sala y yo ya estaba planeando irrumpir y gritar algo sobre objetar y ser un Kringlord como de costumbre. Pero acabaron yendo a una sala pequeña con algunos abogados de la compañía de seguros. Decidí que a la mierda y llamé a la puerta varias veces hasta que me abrieron. Todos se quedaron confusos al ver a este hombre vestido de forma desaliñada y con barba, y yo me limité a decirles, creo que están intentando zanjar la cuestión de si estoy muerto. Mi exprometida se dio cuenta de que era yo casi de inmediato y soltó un grito ahogado o algo así, pero los abogados estaban confusos. Todo el mundo acabó saliendo de la sala, se formó un torbellino y llamaron a los alguaciles. Mi ex gritó y me abofeteó, y tuvieron que ponerle las esposas. Supongo que fue un gran problema para la compañía de seguros y el jefe del abogado se presentó y pidió declaraciones y todo. Incluso apareció un detective y empecé a arrepentirme de haber venido, pero hice mi declaración y no mentí sobre nada, aunque fui impreciso sobre dónde vivía actualmente. Acabé quedándome en la ciudad casi un mes en un motel barato. Mostré pruebas del engaño de mi ex a cualquiera que se interesara e intenté reunirme con los niños, pero el más pequeño no me conocía y el que entonces tenía 7 años me dijo que me jodan, lo cual es justo, supongo. La policía se cabreó y empezó un litigio civil por los costes de buscarme, un detective o algo así de hecho voló desde otro estado para interrogarme. Por suerte, en todo este tiempo no me detuvieron por nada, ya que no quería que relacionaran mis huellas dactilares con mi nuevo nombre. Esencialmente tuve que pagar una gran multa e inmediatamente pagué en efectivo para sorpresa de la policía. Por lo que a mí respecta, había terminado con esta ciudad. Mi exprometido me puso una demanda civil por varias cosas diferentes y mi madre ayudó, pero yo era una hoja en el viento mucho antes de que nada saliera de ello. Estoy de vuelta en mi nueva ciudad y nunca planeo volver. Dejé de espiarlos después de unos meses de arruinar sus planes de seguro y seguí adelante con mi vida. Esto ocurrió hace algunos años y ahora estoy mucho mejor, pero estoy cansado y necesito irme a dormir. Si hay interés les contaré lo que pasó conmigo después de todo esto. Actualización. No voy a decir nada sobre cómo desaparecer porque no podemos hablar de delitos potenciales en este foro, pero busquen el caso de cómo Jack Barsky, un ex espía de la KGB, entró a Estados Unidos y obtuvo credenciales. Literalmente millones de inmigrantes indocumentados hacen esto para poder trabajar, todo lo que importa es pagar impuestos. No estoy seguro de los detalles de la investigación del seguro y de cómo me estaban buscando, pero nunca recibí ni siquiera una llamada telefónica de ellos antes de conocerlos en persona. Ya no tengo intención de buscar venganza, porque creo que ahora, las delicias violentas tienen fines violentos. Por lo que a mí respecta, la vida de mi exprometida ya es bastante dura y cualquier otra cosa que hiciera solo perjudicaría a los niños.
Después de que todo estallara con mi ex, me fui de la ciudad y no me acerqué más a mi hermano e incluso dejé de comprobar la vida de mi ex. No tener familia ni amigos y empezar de nuevo en el mundo es solitario y aterrador, pero igualmente emocionante y esperanzador. Entonces, ¿cómo reinicié mi vida al llegar a una nueva ciudad? Bueno, tenía un montón de dinero en efectivo que utilicé para alojarme en un motel durante unos meses mientras ponía en orden todos mis documentos y buscaba trabajo. Como pensaba que registrarían el ordenador de mi casa cuando desapareciera, no pude planificar muchas de estas cosas de antemano. Me di cuenta de que, sin un título universitario vinculado a tu nombre, era difícil encontrar un trabajo con mis aptitudes. Así que decidí crear mi propia empresa y publicar anuncios sobre creación de software de despacho personalizado, edición de vídeos y presentaciones, entre otras tareas. Solo recibí unos pocos trabajos de este tipo y ni siquiera me servían para pagar los gastos de manutención. Después de hacer unos cuantos trabajos para la misma empresa, me hice amigo de un jefe de proyecto y me contrataron con un sueldo razonable. A día de hoy, mis ingresos solo representan el 70% de lo que ganaba antes, pero estoy contento con lo que tengo. Pasé mucho tiempo buscando gente con historias parecidas en internet y, al final, me metí en un grupo de hombres que siguen su propio camino, TOW, por sus siglas en inglés. Básicamente hablábamos mal de las mujeres todo el tiempo y el bucle de retroalimentación positiva me convirtió en una persona bastante resentida y misógina. Llegué a crear cuentas falsas para acosar a las mujeres en línea, así que no quiero entrar en más detalles porque ahora estoy un poco avergonzado y arrepentido. Me metí en Tinder y empecé a ligar con mujeres para recuperar el tiempo perdido. Tirar dinero y mentirles se convirtió en una forma de vida para mí y engañaba básicamente a todas las mujeres con las que me juntaba porque pensaba que todas lo hacían también. Me pillaban y fingía que no entendía por qué estaban enfadadas conmigo hasta que me dejaban o intentaban perdonarme solo para que volviera a hacerlo. Tampoco estoy orgulloso de esto. Hace un par de años una de las mujeres con las que me acostaba regularmente se quedó embarazada y vino a mí toda emocionada con la noticia. Inmediatamente la acusé de ser infiel y la eché de mi apartamento, y en su cara solo había una expresión de asombro. Recuerden, yo pensaba que era infértil. Continué burlándome de ella durante un tiempo e incluso envié mensajes a mis amigos sobre lo que había hecho. Confesé abiertamente haberla engañado y le mostré pruebas. Estuve de acuerdo con una prueba de paternidad, mientras que ella todavía estaba embarazada solo porque yo no quería que los tribunales se involucren, pero me sorprendí con el resultado. Lloré e intenté abrazarla y ella gritó, me tiró unos papeles y me dijo que no quería volver a verme. Me fui a casa y bebí, feliz de que iba a ser padre, de verdad esta vez, pero triste por en quien me había convertido. Como he dicho, no quiero que me apoyen porque no soy una buena persona. Durante el resto del embarazo, ni siquiera me dirigió la palabra el tiempo suficiente para que le explicara mis acciones, pero entendí perfectamente por qué. Cuando nació el bebé, una niña, me presenté en el hospital para firmar el certificado de nacimiento y al mismo tiempo me reuní con su abogada, que resultó ser su hermana, para repasar el tema de la manutención que ya habíamos hablado. Fui y me ofrecí a firmar cualquier papel que quisieran si ella se tomaba un café conmigo durante 30 minutos para explicarme las cosas. Quería la custodia completa y pagos generosos. Nunca conseguí un abogado porque solo quería hacer las paces y pensé que un abogado pondría obstáculos para intentar protegerme a mí o a mis finanzas. Quedé con ella para tomar un café y, para mi sorpresa, me dejó hablar sin interrupciones durante casi 20 minutos. No le conté toda la verdad sobre mi pasado, pero entendió por qué quería una prueba de paternidad, pero no excusó mi comportamiento de burlarme de ella, echarla y engañarla. Firmé los papeles, pero le rogué que me dejara ver a mi hija y formar parte de su vida. Me dijo que yo era inestable y que necesitaba terapia intensiva antes de que eso ocurriera. Por supuesto, acepté la terapia. Aprendí mucho en la terapia e investigué mucho sobre las consecuencias del engaño y otras cosas. Resulta que hay muchas mujeres que también han sido heridas por infieles y rompehogares, y que mi visión de las mujeres era, como mínimo, tóxica. Corté con mis colegas porque pensé que ese ambiente sería perjudicial para mi progreso. No quiero atacar a ese grupo, porque creo que hay gente buena en el que simplemente está rota y busca respuestas. Creo que tener una niña fue un verdadero puñetazo en las tripas para dejar de tratar tan mal a las mujeres. Por fin pude ver a mi hija cuando tenía 7 meses y empecé a recibir visitas supervisadas cada 2 fines de semana. Yo había pagado obedientemente la manutención de la niña y había hecho todo lo posible por hablar con su madre y tratar de enmendar las cosas. Una noche, después de ver a nuestra hija, nos emborrachamos y empezamos a besarnos, lo que derivó en sexo. Cuando nos despertamos a la mañana siguiente, ella estaba avergonzada y me pidió que me fuera, pero hizo ver que quería que las cosas funcionaran.
Tardamos mucho, pero nos fuimos a vivir juntos después de que ella perdiera su trabajo y actualmente vivimos juntos. Su familia me odia y eso nos ha impedido hablar de matrimonio o de cualquier otra cosa. Diablos, me salté la celebración del segundo cumpleaños de nuestra hija porque su hermana abogada no quería verme. Espero que esto me salga bien, y sé que ya tengo más de lo que merezco. De momento, la pandemia me tiene trabajando desde casa y mi chica cuida de nuestra hija y me hace la comida y tal. Sigue desconfiando de mí y viene a mi despacho a ver qué hago regularmente, pero no me importa. Por ahora, solo voy a intentar estar ahí para mi hija e intentar compensar a su madre. Todavía estoy tratando de pensar en cosas que puedo hacer o decir, pero por ahora sigo en terapia de Zoom y solo hago lo mejor que puedo. Creo que nunca podré contárselo todo a nadie, por eso decidí contárselo a los desconocidos de Reddit. Lo siento por aquellas personas que pensaron que yo era un héroe en mi post inicial. Por favor, no dejen que su odio hierva dentro de ustedes, amigos, casi me pierdo algo grande y puede que todavía me pierda si no tengo cuidado. Esta va a ser la única actualización, a menos que vuelva dentro de unos años para contarles lo que pasó. Mucha suerte a todos.